Antes de que la familia Sebrek fuera destruida, Sebrek y yo éramos novios de la infancia. Nuestras familias habían acordado nuestro compromiso hacía mucho tiempo. En mi vida anterior, la familia Sebrek fue incriminada por enemigos traicioneros y exiliada. Amaba profundamente a Sebrek y me negué a abandonarlo a pesar de las objeciones de mi familia. Decidí acompañarlo al exilio en la dura frontera. Lo cuidé a él y a su familia incansablemente. Gestionándolo todo. Gastando hasta la última moneda de plata que me había dado mi familia natal. La frontera era brutal. Para sobrevivir, cazaba y buscaba comida en las montañas. Una vez me rompí la pierna accidentalmente con el frío intenso. Lavé la ropa y cociné para toda su familia. Tenía las manos congeladas. Aún así seguía recibiendo ropa de otros para llegar a fin de mes. Conmovido por mi devoción. Sebrek me tomó la mano con fuerza y me prometió: Isabella, trabajaré duro para cambiar las cosas y darte una vida mejor. Lo apoyé en los días más oscuros. Después. Por méritos militares. Sebrek resurgió. Se convirtió en un general formidable. Me regocijé. Creyendo que las dificultades finalmente habían terminado. Pero el día en que el emperador me concedió honores, Sebrek me degradó de esposa a concubina. Gracias a sus logros militares, obtuvo un edicto imperial que enalteció a su primer amor, Lidia. Al rango de dama de primer rango. Deslumbrante y honorable. Isabella. Lidia ha sufrido demasiado. Quiero que entre en la familia Sebrek con gloria. Que quienes la menospreciaban desde la casa de su anterior esposo vean ahora su exaltado estatus. ¿Y yo qué? Sebrek. ¿Dónde piensas ubicarme? Isabella. Después de todos estos años a mi lado en la frontera. Soportando penurias. Te lo agradezco. Pero debes entender que solo amo a Lidia. Solo ella merece ser la legítima esposa de Sebrek. Pero no soy desagradecida. Aparte del título de esposa de general, no te faltará nada de lo que Lidia tiene. Todo lo que gano es tuyo para compartir. Gracias, hermana. Por haber estado al lado de Sebrek todos estos años. Ojalá hubiera sido yo quien soportara esas dificultades con él. Lidia sollozó suavemente. Generalmente descuidada. Sebrek entró en pánico y la consoló con cuidado. Lidia. No es tu culpa. Creo en tu sinceridad. A lo largo de los años. Sufrí demasiados agravios, tanto dentro como fuera de su casa. Hubo momentos en que apenas podía contenerme y buscaba su consuelo, solo para ser despedida con un resfriado. Las mujeres son demasiado sensibles. Y las desterraron. En ese momento. Pensé que a Sebrek simplemente le faltaba empatía. Ahora me doy cuenta de que no era que no le importara, sino que quien realmente le importaba no era yo. Lidia, oh Lidia. Con una mezcla de disculpa y triunfo en sus ojos. Me tomó la mano. Hermana. Gracias por cuidar de Sebrek todos estos años. Nunca quise competir por el título de esposa de general. Pero la bondad de Sebrek te hizo sufrir. Me dolía el corazón de amargura y resentimiento. Sin embargo, por el bien de mi frágil hija, lo acepté todo. Tengo una hija de 3 años. Los duros años en la frontera me llenaron el cuerpo de frío acumulado en mi interior. Liderando a mi hija, debilitada y enfermiza desde su nacimiento. Necesita medicinas valiosas a diario para sobrevivir. Mis suegros, quienes fueron testigos de mi cuidado durante años. Culparon a Sebrek cuando supieron que me había degradado a concubina. Lo acusaron de tal crueldad. Pero cuando supieron que Lidia estaba embarazada de Sebrek. Su actitud cambió al instante. Cuando di a luz a una hija, mi cuerpo quedó destrozado y no pude tener más hijos. Sus corazones anhelaban desesperadamente un nieto. Lidia, oh Lidia. Llevando en su vientre al heredero de Sebrek. De repente me trataron como un tesoro, mimado y protegido de todo daño. Isabella. Sé sensata. Lidia lleva en su vientre al futuro heredero de la familia Sebrek. Tu patio es espacioso, deja que Lidia se acueste allí. Con esas palabras de mi suegra. Empaqué mis cosas y me mudé de la residencia principal con mi hija.
La expresión de Lidia se tornó cada vez más triunfante. Aunque su voz seguía siendo lastimera, hermana. Yo tampoco quiero esto. Pero mi suegra dice que el bebé en mi vientre no debe sufrir. Antes de que pudiera responder, Sebrek entró desde afuera y me regañó con dureza. Isabella, este es el deseo de tu suegra. ¿Por qué le haces las cosas difíciles a Lidia? Sola y desconsolada. Las lágrimas me corrían por la cara. Mi hija sensata, me tocó la mejilla con su fría manita. Mamá, Lira está aquí contigo. No llores. Mami. El dolor desaparece. Abracé fuerte a mi hija. Mientras la tuve, no me arrepentí de nada. Pronto exhalé un suspiro bajo. Llegó el día del parto de Lidia. Todos en casa la atendieron con cariño. La cocina solo me enviaba las sobras frías. Sabía que no tenía a quién recurrir. Así que encendí mi propia estufa. Después de todos esos años viviendo en la frontera, no estaba indefenso en asuntos tan básicos. Sin embargo, el destino fue cruel. Mi hija, debilitada por la repentina ola de frío, cayó enferma. Su rostro enrojecido ardía de fiebre. Tengo los ojos rojos y mientras envié a una criada a buscar a un médico. Madre Isabella. Todos los médicos están atendiendo el parto de Lidia hoy. Los sirvientes no pudieron traer nada. Encomendé a mi hija al cuidado de la criada y corrí al lado de Lidia. Afuera de la sala de partos. Un círculo de médicos la rodeaba. Me arrodillé ante Sebrek, rogándole que me diera un médico para mi hija. Sebrek se burló, sospechando que usaba a mi hija como pretexto. Su rostro se contorsionó holgazaneando. Isabella. ¿Cómo llegaste a ser tan cruel? Lidia está de parto y luchando. ¿Y ahora causas problemas? Si algo le pasa a Lidia, no te perdonaré. Levanta eso. Me echaron. Busqué por todos los rincones de la ciudad y finalmente encontré a un viejo médico. Pero para cuando regresamos, el estado de mi hija había empeorado. Mami. ¡Qué frío! ¡Qué dolor! Acunando su cuerpo que crecía como un viejo. Con el corazón hecho pedazos. Sanado por la rabia, irrumpí en el patio de Lidia. Con la intención de vengarme. En ese momento caótico mi mente estaba consumida por nada más que matarlos a ambos, Lidia y Sebrek. Cuando finalmente recuperé la consciencia, la espada de Sebrek se hundió en mi pecho. Levanté la vista, viendo su rostro contorsionado por la sorpresa y la impotencia. Isabella. Tengo ese frío. Noche nevada. Mi hija y yo morimos juntas. Después de morir, mi fantasma se quedó allí, presenciando la fugaz gloria de Sebrek. No sabía por qué ofendía al regente. Pero pronto el regente acusó a la familia Sebrek de traición y los exterminó. Toda la familia Sebrek, Lidia y su hijo perecieron en un charco de sangre. Nadie escapó. Sin embargo, el regente se llevó mi tablilla espiritual. La sostuvo en sus brazos al marcharse. Cuando desperté de nuevo, rodeado de escenas desconocidas pero familiares, supe con certeza que había renacido antes de la caída de la familia Sebrek. Isabella, lo siento. Entendí mal lo de nuestra hija. Nunca quise matarte. La situación era caótica. Y tu insistencia en entrar por la fuerza condujo a este trágico resultado. Dijo Sebrek. Sus ojos se llenaron de profunda culpa y remordimiento. Más tarde, se enteró de que nuestra hija había muerto y que yo había perdido la razón por su muerte. Cuando escuché esas palabras, supe con certeza que Sebrek también había renacido. Una bofetada fuerte le dio a Sebrek en la cara. Sebrek. Divorciémonos. En el momento en que Sebrek trajo a Lidia a la mansión del general en su vida pasada, quise romper con él. Pero por el bien de mi hija. Lo soporté. El cielo tuvo piedad y me permitió regresar al tiempo justo antes de que la familia Sebrek fuera destruida. Si lograba un divorcio oportuno. Incluso sin la compensación del clan Sebrek, aún podía proteger mi dote y mi vida de riqueza y comodidad. Los años que pasé en la frontera me enseñaron lo valiosa que era la plata y lo poco fiables que podían ser los hombres.
Sebrek me miró con incredulidad. Después de todo, su última vida, cuando su familia estaba afligida y exiliada. Nunca mencioné el divorcio, Isabella. Sé que actúas por despecho hacia Lidia y hacia mí. Pero incluso si te divorcias de mí, ¿en qué buena familia podrías casarte? Es mejor vivir tranquilamente en casa de los Sebrek. Aunque no te amo. Aún así te daré el respeto que mereces. Me burlé por dentro de su supuesto respeto. No lo aceptaría de ninguna manera. Pero no era momento de pelear con Sebrek. La caída de la familia Sebrek estaba a menos de medio mes. Tenía que cortar lazos con ellos cuanto antes. Si el renacimiento traería algún cambio, aún no sabía que solo había una prioridad: divorciarse pronto. Sebrek. Esa bofetada era lo que me debías. No lo decía por enojo. Debes entender el destino que le espera a la familia Sebrek. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si nos divorciamos, aún puedo conservar mi dote. Cuando llegue ese día, al menos tendré algo preparado. Enterré mi odio en lo más profundo de mí. Me obligué a parecer sumisa a pesar del asco que sentía hacia Sebrek. Su ceño. Una vez fruncido. Mis palabras te ablandaron. Isabella, no te preocupes. Ya que el cielo me ha dado una segunda oportunidad, esta vez me prepararé con antelación. La familia Sebrek no correrá la misma suerte que antes. Sebrek estaba seguro de que, con sus habilidades, creía en ello. Incluso en esa situación de su vida anterior, logró regresar a la capital con gloria. Ahora con el renacimiento. ¿Cómo podría ser diferente? Pero sabía que las cosas no eran tan sencillas. La última vez. Cuando regresamos a la capital, mi familia había descubierto muchos secretos. Todavía. Por mi desesperación ante las acciones de Sebrek, oculté toda esa información y nunca se la dije. Sebrek. Siempre es mejor estar preparado. Sé que eres capaz. Pero, ¿y si nos divorciamos primero? Es una capa extra de protección. Una vez que la familia Sebrek supere esta crisis, podrás llevarme de vuelta. Tú mismo lo dijiste. ¿Quién querría a una mujer divorciada como yo? En mi vida anterior. Vi a través del acto de fragilidad y compasión de Lidia. Sabía que a Sebrek le convencía más fácilmente eso. Efectivamente. Dudó cuando hablé. Insistí. Sebrek. No conoces mi corazón. ¿Crees que tomaría la dote y desaparecería para siempre? Lo miré con una mezcla de tristeza y devoción. Conmoviéndolo. Isabella. ¿Cómo podría dudar de tus sentimientos por mí? Sebrek. Acepto el divorcio. Pero debes prometerme una cosa en esta vida. Soy tu legítima esposa. Si amas a Lidia, conviértela en tu concubina. Ante esas palabras, Sebrek finalmente se relajó y se soltó. No hay tiempo que perder. Sebrek. Firma los papeles del divorcio rápido. Transferiré la dote a otra parte. Y no tardes en investigar la situación. Comprender lo que realmente está pasando es la única manera de prepararte. Guardé silencio sobre los detalles que conocía de mi vida pasada. Esperando que el orgulloso Sebrek se estrellara contra un muro. Cuando inevitablemente fracasó y la familia fue destruida y exiliada de nuevo. Su golpe sería devastador. Señor. Señora. La matriarca solicita su presencia. Justo cuando Sebrek estaba a punto de firmar el divorcio, su abuela nos mandó llamar. Habíamos vuelto a vivir esta vida durante un tiempo. Aún recordaba exactamente por qué me llamó. En mi vida anterior. Estaba ciegamente dedicada a Sebrek y me negué a seguir el consejo de la matriarca de aceptar una concubina para él. La desafié y me castigaron a arrodillarme en el salón ancestral durante un día y una noche. Cuando entré en presencia de la matriarca, fue exactamente como lo recordaba. Aunque envejecida, su piel era pálida y tersa. La viva imagen de la nobleza y la elegancia. Su rostro era severo y frío mientras estaba sentada allí. Isabella. Llevas 3 años con la familia Sebrek sin dar a luz. El pobre Sebrek está en una edad en la que necesita un heredero.
No soy tan dura como tu abuela política, se trata del futuro de nuestro clan. Es mi culpa. Dije en voz baja, mi vida pasada. Esas palabras me destrozaron. Pero esta vez, mi corazón se tranquilizó al ver a una joven delicada junto a la matriarca. Esta es tu prima de la familia Sal. Una buena chica, completamente devota de Sebrek. Te sugiero que la dejes entrar como concubina. No te preocupes, cualquier hijo que tenga quedará registrado a tu nombre. Cuando envejezcas, ella te cuidará. Tu última vida. Casi me desmoroné al oír eso. Le rogué a la matriarca que me diera más tiempo. Insistí en que no era estéril y que no quería tener hijos de nadie más para Sebrek. Me negué rotundamente. Y Sebrek también. La matriarca se enfureció y me reprendió por ser poco filial. Me obligaron a arrodillarme en el salón ancestral. Incluso me conmovieron, aunque me castigaron. Mi corazón lo aceptó de buena gana. Más tarde comprendí que la negativa de Sebrek se debía únicamente a su promesa a Lidia. Es muy considerado de tu parte, madre. Ya que es así, que entre la prima Xiao. Espero tener más hermanas para cuidar de Sebrek. Esta vida. Ya no me importaba Sebrek. Quería romper con él. Ni una sola concubina, 10 u 8 me molestarían. La matriarca se sorprendió de lo fácil que fue aceptar. Encantada. Me puso un valioso brazalete de esmeraldas en la muñeca como compensación. Me alegré muchísimo de que este brazalete fuera demasiado valioso para que alguien de mi edad lo usara. Si lo vendía afuera, se vendería por al menos 2000 taels de plata. La matriarca sin duda lo valoraba mucho. Apostó una fortuna para conseguir una concubina para Sebrek. Pero la expresión de Sebrek se ensombreció. No. Le prometí a Isabella que jamás tomaría una concubina. Madre. Envía a tu prima de vuelta. Oí que Sebrek me usa otra vez como escudo. Sonreí dulcemente. Cedrek. Sé que te importa y temes que sufra. Pero tu prima te quiere de verdad. Además, mamá tiene razón, el heredero es la prioridad del clan. Ya que te importo, ¿cómo podría no importarme? Al final. Después de mucho insistir. El primo Xiao fue llevado a la mansión en cuestión de días. Este primo Xiao no era bueno. Su última vida. Aunque este plan fracasó. Le susurró palabras venenosas a la matriarca y me complicó la vida. Más tarde. Tras la recuperación del poder de la familia Sebrek y su regreso a la capital, el primo Xiao, ahora casado, acudió a la mansión del general para burlarse de mí y atormentarme. Nos llamó a mí y a mi hija de baja cuna. No merecía la felicidad. De haberlo sabido, jamás la habría dejado entrar en la familia Sebrek. Solo para ser exiliado junto a ellos. La esposa de Sebrek es una buena mujer, sabía que la elegí bien. No te preocupes. Mamá no te maltratará. Era raro que mi suegra fuera tan tierna y cálida. Me abrazaba con cariño, casi como si tuviera frío. La mujer astuta que había sido tan rápida en establecer reglas durante los últimos 2 años ya no era la misma persona. Saliendo del salón real equivocado. El rostro de Sebrek estaba sombrío. Su mirada, cargada de sospecha, me observaba. Isabella. ¿Lo hiciste a propósito? Sabes que mi corazón solo le pertenece a Lidia. Aún me guardas rencor. Lo maldije en silencio por su arrogancia. Aunque mi expresión se tornó más dolorosa. La incredulidad brilló en mis ojos al responder. Sebrek. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Solo lo recordé en mi vida anterior. Lo arriesgué todo y te di solo una hija. Mi suegra tenía razón. No soportaba ver tu linaje lejos de ella. Por eso me tragué mi pena y acepté dejar entrar a la prima de la familia Xiao. Aunque tu corazón pertenezca solo a Lidia. Después de todos estos años a tu lado, ¿de verdad no sientes nada por mí? En mi vida pasada, despreciaba las costumbres de Lidia. Pero ahora me sentía amargado. Una versión mejorada de ella. Como era de esperar. Eso es todo. Sebrek parecía casi culpable al verme así. Isabella. No quise decir eso.
Solo pensé que ya no te importaba. Así que... ¡Guau! Si no me importara. ¿Por qué te habría seguido al exilio? ¿Por qué habría de cuidar de tus padres? Uf. Lloré, desahogando mi corazón. Al escucharme, Sebrek sintió la profundidad de mi devoción como la médula en sus huesos. Un amor que nunca cambiaría. Isabella. Te hice daño en nuestra vida pasada. En esta vida. Lo arreglaré. Deja de llorar. Es todo culpa mía. Después de esto, no saqué el tema del divorcio todavía, pensaba esperar unos días antes de mencionarlo. Sebrek no era tonto. Su ciega confianza provenía únicamente de mis sacrificios pasados. Al día siguiente mi suegra me volvió a llamar. Todavía estoy obsesionada con esa prima de la familia Xiao. Aunque solo es una concubina, sigue siendo una noble. Como es de la familia Xiao, al menos debería tener un aspecto respetable. Madre. Decidas lo que decidas. Tu nuera no se opondrá. El estatus de la familia Xiao no es bajo. Debería hacerse con grandeza para que Sebrek tenga prestigio. Después de dejar a mi suegra, el primo Xiao me llamó. Su expresión de suficiencia, completamente descarada. Cuñada. Antídotos para mí. Incluso me dieron una dote considerable, estoy muy agradecida. ¿Añadir una dote para una concubina? Una verdadera bendición de una buena suegra. El cuidado de una madre es una bendición. Te esperan buenos días. Verla provocarme tan deliberadamente. No pude evitar reírme por dentro. No importaba cuánta dote tuviera. Cuando confiscaran los bienes de la familia Sebrek, todo sería confiscado. Me pregunté si esta prima Sebrek aún querría seguirlos al exilio. Claro. No le correspondía a ella decidirlo. Como concubina. Era propiedad de la familia Sebrek. Y cada buena familia que la apoyaba tenía sus propios planes. Un par de días después, cuando el primo Xiao fue aceptado formalmente, volví a mostrarle a Sebrek mi dolor y mi cariño. Finalmente, tras haber cumplido mi promesa, lo convencí de firmar el divorcio. Y no solo eso. Me compensó con 10,0 fichas del patrimonio familiar. Quizás las cosas no le habían ido bien últimamente. La confianza previa de Sebrek se desvaneció al mirarme con seriedad. Isabella. Si todo es realmente irreparable. Serás el último refugio de la familia Sebrek. Sostuve su mirada solemnemente. Sí, Hadais también. No faltaré a mi deber. Si ese día llega, no abandonaré a la familia Sebrek. Al oír esto, las últimas dudas de Sebrek se disiparon. Mantuve la noticia del divorcio en secreto por el momento. Todo marchaba sobre ruedas. Con la aprobación de Sebrek. Tomé solo los artículos más ligeros de la lista de dote, los que había usado antes de que él los reemplazara con artículos de igual valor. Solo después de trasladar toda la dote a mi recién adquirida residencia, se supo la noticia. La noticia de mi divorcio de Sebrek envió todo el capital. Después de todo, ni la familia Sebrek ni la Isabella eran comunes. En esta dinastía, el divorcio era un asunto sumamente escandaloso. Cuando mi suegra escuchó la noticia, no lo podía creer y vino corriendo. Isabella. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos dicen que tú y Sebrek están divorciados? Acababa de presentar los papeles del divorcio en la oficina gubernamental para hacerlo oficial. El consentimiento firmado por Sebrek establecía claramente que la familia Sebrek no tenía ningún derecho ni vínculo conmigo. Incluso si la familia Sebrek fuera confiscada. No me afectaría. Así que incluso al enfrentarme a mi exsuegra, me sentí sorprendentemente bien. Sí. Abuela Sebrek. El corazón de tu hijo siempre ha pertenecido a su amor de la infancia, Lidia. No quería interponerme en su amor. Así que le di paso a Lidia. Con el divorcio formalizado y mi dote mudada. Sebrek no tenía influencia sobre mí. Me relajé por completo, ya no había necesidad de ocultar ciertas raíces. Isabella. ¿Qué tonterías dices? Si no me crees, pregúntale a tu querido hijo.
¿Crees que pasé 3 años sin tener hijos después de casarme con él porque Sebrek le fue fiel a Lidia y nunca me tocó? En mi vida anterior. Ese niño fue concebido después del exilio, movido por mí. Sebrek se emborrachó y tuvimos intimidad. Esta vida. Pensé que era mejor mantener mi pureza intacta. Al oír esto, mi suegra casi se desmaya. Eso es imposible. Estás mintiendo. Familia Isabella. Ahora que te has divorciado de Sebrek, nunca volverás a entrar en la casa de la familia Sebrek. ¿Quién en la capital querría a una mujer divorciada? No tienes por qué preocuparte. Abuela. Deberías preocuparte por ti misma, estos buenos días no durarán mucho. Deberías disfrutarlos mientras puedas. Al ver su altivez y superioridad, solo sentí desprecio. Dejé estas palabras a propósito. Con la esperanza de sembrar el caos en casa de los Sebrek. Sonriendo con sorna. Me fui con varios sirvientes leales y me mudé a mi nuevo hogar. Sebrek estaba furioso. Pero para entonces no tenía tiempo ni ganas de molestarme. Afuera. Las cosas iban mal. Y su madre causaba un sinfín de problemas. Porque Sebrek seguía merodeando por ahí. El cerebro tras bambalinas probablemente decidió acelerar la caída de la familia, la confiscación y el exilio del clan Sebrek llegarían antes. Me alegré de que el divorcio fuera rápido. Y después de informar a mi familia, juré no volver a sufrir por Sebrek. Recordando que Lidia dijo una vez que desconocía el exilio de la familia Sebrek. Amablemente organicé que alguien le diera la noticia para que Sebrek no se arrepintiera. Al fin y al cabo, siempre pensó que su amada Lidia lo acompañaría al exilio si se enteraba. El día del exilio, fui a la puerta de la ciudad para despedir a Sebrek. Sebrek estaba visiblemente agitado al verme. Probablemente pensé que lo seguiría como la última vez, convirtiéndome en su bestia de carga en el exilio. Sebrek. Aquí tienes 200 taels de plata. Llévalo contigo en el viaje. Lo necesitarás. Nuestro destino en esta vida ya pasó, así que cuídate de ahora en adelante. Le entregué la plata. Le di deliberadamente unos cuantos lingotes grandes. Última vida. Mi familia solo me daba pequeñas piezas de plata. Eso me ayudaba a evitar llamar la atención en la carretera. ¿Pero lingotes de plata? Eso es diferente. Lidia. ¿Qué haces? ¿No vienes con nosotros? Sebrek se negó a aceptar el paquete que preparé. Me miraba con incredulidad. Claro que no. Que Lidia se encargue de esta dificultad. Ya le envié un mensaje. En mi vida anterior. Siempre se arrepintió de no haberte acompañado a la frontera. Esta vez. Le estoy dando esa oportunidad. Incluso ahora. Sebrek frunció el ceño ante mis palabras. Lidia está delicada, no soporta tanto sufrimiento. ¡Qué asco! Incluso ahora sigue preocupado por su querida Lidia. De ahora en adelante tu gloria también pertenece a Lidia. Ya que ella disfruta del honor. Ella también debería compartir las dificultades. No se puede aprovechar sin pagar el precio, ¿no crees? Te preocupa que Lidia no venga. ¿Verdad? Sonreí aún más. No te preocupes. Le di a la familia Xiao 2000 fichas. Lidia ya es una concubina predilecta de tu familia Sebrek y pronto la enviarán para acompañarte a la frontera. Para compensar lo que te perdiste en tu vida pasada. El rostro de Sebrek se oscureció hasta que Lidia fue llevada al hermano Sebrek. ¿Sufriste tanto? Los ojos de Lidia se llenaron de lágrimas al ver que Sebrek me miraba. Una mirada que Isabella entendería, ¿ves? Lidia es mucho más fuerte que tú. No tenía prisa. Esperé a ver la actuación de Lidia. Hermano Sebrek. Con todo lo que ha pasado, Lidia está desconsolada y desearía poder ir a la frontera contigo. Pero sabes lo frágil que es y siempre la aprecias más. ¿Cómo pudiste soportar verla sufrir en la frontera? Admiré la expresión de Sebrek, que pasó de la alegría a la incredulidad. Luego se volvió sombría y... interesante sin duda. Al final Lidia fue a la frontera. Entregué los papeles de concubina a los guardias.
Como miembro de la familia Sebrek, Lidia naturalmente se exilió con ellos antes de partir. Mi supuesta madrastra me señaló, gritando: Isabella. Después de toda la amabilidad de la familia Sebrek, eres una zorra desagradecida. ¿Amabilidad? Me burlé. Te refieres a las reglas diarias. Los duros inviernos. La copia y el envío mensual de las escrituras en el salón ancestral. En mi vida anterior, soporté innumerables agravios por Sebrek. Sebrek parecía ignorar todo esto. Pero al oír mis palabras, finalmente me miró con un dejo de culpa mientras la familia Sebrek se marchaba. Sonreí ampliamente. Estos sinvergüenzas que mataron a mis hijos. Sebrek todavía cree que puede volver esta vez. No sabe que soborné a los soldados que me escoltaban para hacerles sentir todo lo que sufrí en mi vida pasada. Usé los 5.000 tals que obtuve de Sebrek para comprar a Lidia. Y gasté el resto en sobornos. Por desgracia, la frontera estaba demasiado lejos. Esto era todo lo que podía hacer. Sebrek seguía siendo formidable en esta vida. No importaba cuánto interfería o ponía obstáculos. Él volvía a ascender. Aunque su rostro ahora mostraba más desgaste y profundidad. Claro. Había sufrido mucho. Fui a comprar joyas con un buen amigo y vi a Sebrek montando un buen caballo. Liderando tropas de vuelta a la capital, igual que en mi vida anterior. Floreciente y orgulloso. Sebrek pareció percibir mi mirada. Me miró. Estaba de un humor extraño y lloroso. Habían pasado años. Ya no sentía nada por Sebrek. Me di la vuelta y entré en la joyería. Pero al salir, Sebrek ya estaba esperando en la puerta. Isabella. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Gracias a ti, Sebrek. He tenido unos años buenos. Recordar mi vida pasada y mis días sofocantes con la familia Sebrek parecía cosa del pasado. Estos últimos años habían sido verdaderamente pacíficos. Isabella. Sé que me guardas rencor por lo que pasó en tu vida pasada. Por eso me tratas así. Estoy dispuesto a olvidar el pasado si vuelves a mí. Todo mi honor puede ser tu petición al emperador para que te convierta en mi noble esposa. La dama de un general de primera clase. Sebrek. Deja de bromear. Guarda todo eso para tu querida Lidia. Mencionando a Lidia. El rostro de Sebrek, oscuro y con un brillo cruel. ¿Esa zorra? La maté. En su última vida. Estaba ciego al desearla. Lidia. Perdóname por esta vez. Sebrek. Nos divorciamos hace mucho. No bromees así. Si fuera por mí, querría que tú y Lidia murieran en la frontera. Dije lo que tenía que decir y me fui sin esperar su respuesta. Volví a ver a Sebrek en un banquete ofrecido por la esposa del primer ministro. Mi ex-suegra. La abuela de Sebrek. Parecía presumida y glamurosa, pero sin importar cómo se vistiera, su rostro aún delataba la edad y el cansancio. Al verme lo tenía. Su rostro se contrajo de odio y desprecio. Isabella. Esposa abandonada. ¿Qué derecho tienes a aparecer en semejante banquete? No creas que mi hijo aún siente algo por ti. Lo juro. Nunca más dejaré que una mujer como tú entre en la familia Sebrek. Cuando nuestra familia estaba en decadencia, te apresuraste a cortar lazos. Con tu carácter. Ni siquiera eres digna de ser la concubina de mi hijo. Ella guardaba rencor cuando su familia estaba en su peor momento. Viví bien y no mostré lealtad. Ahora que la familia Sebrek había recuperado su estatus. Nunca querrían a alguien como yo. Con un hijo tan excepcional. Estaba segura de que volvería a casarse con una dama de alta alcurnia. Quería humillarme a propósito delante de todos. Para vengarse. Pero en cuanto habló, la mirada de la invitada se movió de forma extraña. No se dio cuenta de que yo ocupaba un asiento más alto que ella. En semejante banquete. Los asientos y la disposición se ajustaron estrictamente al estatus social establecido por el anfitrión.
Las mujeres que estaban junto a la abuela de Sebrek me miraron con desprecio al oír sus palabras. Este es el banquete de la esposa del primer ministro, no cualquiera puede asistir. Isabella. No sé cómo te colaste. Pero con tu estatus. No mereces estar ahí parado. Sé inteligente y vete ya. O espera a que la esposa del primer ministro te eche, no será agradable. Me invitaron a este banquete hoy. Y por supuesto, estoy aquí porque mi estatus lo amerita. Menuda broma. ¿Qué estatus tienes ahora? Tu padre se ha jubilado. Y tu hermano solo ocupa un puesto trivial. ¿Será que te has liado con algún alto funcionario de la corte? ¿La esposa de un militar? ¿Quién había estado halagando a la abuela Sebrek? Su esposo había llegado a la capital con Sebrek. Desconocía la verdadera situación política. Difamaste a Isabella deliberadamente para ganarte el favor. Estás diciendo tonterías. Isabella no es esa clase de persona. Sebrek apareció sin que nadie se diera cuenta y escuchó los comentarios. Defendió a Isabella con firmeza. Claramente disgustado. Sebrek. Hijo mío. ¿Recuerdas siquiera lo dura que era la vida en la frontera? Isabella es insensible y desagradecida. Me niego rotundamente a que vuelva a unirse a la familia Sebrek. Mamá, ya te lo dije. No es culpa de Isabella, es mía. Ya basta del incidente de hoy. No toleraré que nadie hable mal de Isabella nunca más. La abuela Sebrek nunca fue asertiva delante de su hijo. Especialmente desde su regreso de la frontera. Cuando habló fue definitivo. A veces su temperamento feroz incluso la intimidaba. Después de hablar, Sebrek miró a Isabella. Isabella, no me fue bien contigo. No te preocupes. Si quieres volver con la familia Sebrek, no te lo pondré difícil. Sebrek. Toda tu familia debe estar delirando. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No me interesa tu familia Sebrek. Estaba harta de sus interminables líos. Isabella, sé que todavía me guardas rencor. Esta vez. Te ofrezco el puesto de esposa legal. Vivamos bien juntos. Olvidaré todo el pasado. A tu edad. Además de casarte conmigo, ¿qué mejor opción podrías tener? Sabes que la vida es dura para una mujer divorciada, sé realista y deja de guardarme rencor. Finalmente no pude evitar poner los ojos en blanco. Sebrek. ¿No has estado mirando por ahí desde que volviste a la capital? Ya estoy casado y tengo un hijo. Así que no vuelvas a decirme esas tonterías. Sebrek me miró con incredulidad. Su mano me agarró el hombro con fuerza. ¿Cómo pudiste hacer esto? Isabella. Aunque la vida después del divorcio sea difícil, no deberías caer tan bajo. Tras una larga pausa, pareció luchar consigo mismo. Si te divorcias de inmediato y rompes lazos con ese hombre. No te lo reprocharé. Aunque ya no puedas ser esposa legal, puedo ofrecerte el estatus de concubina. ¡Qué audacia, Sebrek! ¿Te atreves a competir por mí con el regente? Valerian intervino desde fuera. Me rodeó la cintura con sus brazos y me tomó la mano con ternura. A su llegada, todos en el patio se arrodillaron al unísono. Saludos. Su Alteza. El regente. Sebrek nunca imaginó que el hombre con el que me relacioné sería el regente Valerian. Si había alguien en el mundo a quien Sebrek temía, Valerian estaba en la cima. El regente ejercía poder sobre todo el reino. Incluso el emperador estaba a su merced. Por Sebrek. Un general formidable en su día. Valerian era intocable, su honor y su caída dependían de una sola palabra del regente. No me atrevo. Pero nunca imaginé que Isabella estaría con su Alteza. Isabella es mi legítima esposa. Valerian. Ni siquiera mereces pronunciar su nombre. Sí, Kudaliev también. Admito mi culpa. No me atreveré a ofender a su Alteza la princesa otra vez. Me volví hacia Valerian, ¿por qué has venido? Estaba preocupado por ti. Ahora que estás embarazada. ¿Y si alguien te lo pidiera en el banquete? Vine a acompañarte de vuelta a la residencia.
Su expresión era fría hacia la multitud, pero tierna al mirarme. Me rozó la nariz suavemente. Me acurruqué en el abrazo de Valerian. Respondí a las miradas atónitas de Cedric y mi suegra con una sonrisa dichosa. Tendré cuidado. Decide. ¿Quién se atreve hoy a ponerme las manos encima sin miramientos? Después de decir esto, recordé a la esposa del oficial militar que había insultado a Isabella para adular a la abuela Cedric. Yo. Ven aquí. Le hice señas para que se acercara. Aterrorizada. Temblaba al acercarse. No mostré piedad y le di una bofetada en el corazón. Una cosa es ser insensato. Pero ser venenoso y estúpido al calumniar imprudentemente el honor de una mujer. ¿Nunca has pensado en lo valiosa que es la reputación de una mujer? No di señales de perdón. Algunas personas y algunas acciones. Una vez hecho. Debe ser propiedad suya. La esposa del oficial se agarró la cara y cayó de rodillas llorando. Me volví hacia mi suegra. En ese momento ella mostró miedo. Su mirada se apartó. Aunque todavía me despreciaba. Ya no era alguien a quien pudiera pisotear a voluntad. Me había convertido en un ser al que no se atrevía ni a ofender ni a acercarse. Jamás se le habría ocurrido que me casaría con Valerian. Abuela Cedric. Te gusta castigar arrodillándote. ¿Verdad? Entonces arrodíllate aquí como es debido hasta que termine el banquete. Como tu princesa. Me aseguraré de que alguien te vigile. Si te atreves a desobedecer, tu hijo dejará de ser general. Y toda tu familia podrá regresar a la frontera noroeste. Al oír esto mi suegra se desplomó y se desplomó en el suelo en señal de sumisión. Valerian me observó en silencio mientras terminaba de lidiar con ellos. Entonces, ja. Con ternura habiendo cumplido mi deseo. Me tomó la mano y me la frotó. ¿Por qué tuviste que hacerlo tú mismo y lastimarte la mano? Ese miserable vientre y cabello para insultar a la princesa, deja que la arrojen a los lobos en el salvaje Valle de los Lobos. Al oír esto, la esposa del oficial se desmayó y los hombres de Valerian se la llevaron a rastras. Desde la llegada de Valerian, Cedric había guardado silencio. De vez en cuando miraba con emociones conflictivas y complejas. Ya no me importaba mirar a gente tan indigna. Pensé en mi hijo que estaba en casa. Vámonos. Es hora de volver. Ya llevamos mucho tiempo fuera. Orión debe extrañarme. Orión. Nací el segundo año después de casarme con Valerian. Ya tiene 3 años, es listo y travieso. Lo pone todo patas arriba cada día. Cuando Cedric se fue de la capital, Valerian vino a cortejarme con una propuesta de matrimonio. Para Isabella. Valerian fue una apuesta arriesgada. Pero al recordar su vida anterior, cuando lo previó todo y saber que Valerian la había vengado a ella y a nuestra hija, estaba dispuesta a correr el riesgo. Después de todo, fue solo una vida. Más tarde, su decisión resultó acertada. Valerian era despiadado por fuera, pero amable con ella en casa. En su segundo año de matrimonio, tuvieron una relación inteligente. Un hijo vivaz. Y ahora estaba embarazada de nuevo. Al tercer año, Jonsei murió en un accidente de coche. Me suicidé. Lo mató mi sospecha. Y debería haber dado mi vida para vengarme de él hace mucho tiempo. En el funeral, mi suegra trajo a su primer amor. A quien había amado pero no pudo tener. El primer amor trajo consigo a su hijo. Un niño de más de 3 años. Sus cejas y ojos eran exactamente iguales a los de Jonsei. Tras convertirme en Baust, floté en Maidra. Con calma y serenidad observé la escena de mi propio funeral. La madre de Jonsei, quien siempre me había hablado con dureza, agasajaba a los familiares y amigos presentes con gran familiaridad. No había rastro de tristeza en sus ojos. Recuerdo el funeral de Jonsei hace 3 años. Lloró desconsoladamente. Yacía en la lápida, maldiciéndome con todas sus fuerzas como si fuera un maleficio. Irónicamente había llenado mi herida. Antes de hoy. Yo también lo pensé.
Jonsei murió en un accidente de coche cuando regresaba de otro lugar para celebrar mi cumpleaños. El camionero conducía bajo los efectos del alcohol. Mientras esquivaba, se estrelló contra la barandilla de la carretera y se precipitó al lago. Y se ahogó. Cuando llegó la triste noticia, la madre de Jonsei se desmayó en el acto. En la morgue del hospital, vi su cuerpo. Estaba hinchado y pálido por haber estado sumergido en el agua del lago. El dolor y la desesperación eran como una marea interminable. Y el dolor abrumador en mi corazón casi me mata. Él acostado en la cama de la morgue. Estaba completamente sin vida. No tenía ninguna conexión con el hombre que alegremente me había dicho por teléfono que me daría una sorpresa. Antes de morir, Jonsei aferró con fuerza el colgante de seguridad que le había dado. El vendedor dijo que el colgante podía garantizar la seguridad y ahuyentar a los malos espíritus. Todo era mentira. Mi funeral continuó. Un niño pequeño entró corriendo. Agarró el dobladillo del pantalón de la madre de Jonsei. Y gritó secamente, «Abuela». La madre de Jonsei lo abrazó con cariño y le acarició la delicada mejilla sonrosada. En cuanto lo vi, me quedé atónito. Las cejas y los ojos del chico se parecían mucho a los de Jonsei. Pensé de repente. Como si vientos fríos de todas direcciones me azotaran. Y mi sangre pareció detenerse. Jonsei tuvo un hijo. La gente a mi alrededor tenía el mismo aspecto de siempre. Y no les sorprendió la intimidad entre la madre de Jonsei y el niño. Miré con la mirada perdida la escena que tenía delante. Me pareció ridículo. Como esposa legal de Jonsei, fui la última en enterarme de que mi esposo tenía un hijo en el extranjero. El niño miró dentro del ataúd. Y la madre de Jonsei le tapó los ojos. No mires. Es muy desfavorable. Me suicidé cortándome las venas cuando me descubrió el vecino. Llevaba 3 días sumergido en la bañera. El cuerpo en el ataúd estaba hinchado y feo. Y la herida de mi muñeca tenía la carne y la piel hacia afuera. Fue realmente desfavorable. El niño corrió hacia la mujer que estaba parada no muy lejos. La mujer tenía un rostro extremadamente llamativo. Su piel era muy clara. Y con solo estar allí, podía atraer la atención de todos. Era ella. El primer amor de Jonsei, a quien una vez amó pero no pudo tener más. Estaba inundando el aire. Y su mirada recorrió la multitud y se encontró directamente con la mía. Al segundo siguiente. En un torbellino. Mi mundo se sumió en la oscuridad. Cuando volví a abrir los ojos, estaba frente al espejo de cuerpo entero. La lámpara de araña del techo proyectaba una cálida luz amarilla que iluminaba mi rostro algo pálido. Se oía el rumor del agua corriendo en el baño. Las maletas esparcidas por el suelo aún no estaban empacadas. Renací. Junto a la cama. El teléfono sonaba sin parar. El identificador de llamadas indicaba el plan A. Ya había visto esa nota antes. Jonsei explicó que era el número de un cliente importante de la empresa. Siempre había sido reticente a preguntar sobre asuntos laborales. Ahora, sin embargo, la duda me atormentaba el corazón. Me atormentaba. Y ansiaba encontrar una respuesta. Mi mano extendida se retrajo en cuanto se abrió la puerta de cristal tras mí. La luz y la sombra sobre mi cabeza cambiaron de forma fragmentada. A través de la niebla ondulante. Volví a ver a Jonsei. Miré con la mirada perdida al hombre al que no había visto en 3 años. Con sentimientos encontrados. Jonsei. Había un temblor y una confusión evidentes en mi voz seca. Él me había amado tanto antes. Y me pregunté si no habría tenido una aventura con Annie en ese momento. El hombre que siempre supo captar mis cambios emocionales. No me di cuenta en ese momento. Caminaba con un poco de prisa. Envuelto en una toalla de baño. Pasó frente a mí. Y frunció el ceño al colgar el teléfono. Mi mirada siguió lentamente las gotas de agua sin secar. Deslizándose desde las puntas de su cabello hasta sus hombros, surcados por líneas superciliares. Cuello. Y espalda. Sin embargo, cuando vi 2 rasguños recientes en la espalda del hombre, mis pupilas temblaron violentamente.
Sentí un dolor breve y fugaz en el corazón. Apreté los labios y controlé mi voz, casi ahogada. ¿Por qué no contestaste? El plana seguía llamando una y otra vez sin cansarse. Yonsei presionó el botón de apagado. Frunció el ceño con fuerza. No importa. Cuando el hombre dijo esto, había un rastro de ira y celos en su tono que ni siquiera él mismo notó. ¿Acaso una llamada sin importancia merecía que saliera a mitad de la ducha, sin siquiera tener tiempo de enjuagarse la espuma del cuerpo? Me serené. Reprimí las emociones que me abrumaban. Y preguntó con indiferencia, ¿cómo te hiciste esos rasguños en la espalda? Yonsei, obviamente, se quedó paralizado un instante. Luego giró la cabeza y vio los 2 llamativos rasguños rosados en su espalda en el espejo de cuerpo entero. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Él rió entre dientes. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Dijo en tono de broma. Parecía como si lo hubiera arañado una mujer. El rostro que tenía frente a mí seguía siendo atractivo y elegante. Se superponía con la imagen de un joven alto y erguido como un bambú verde que había admirado hacía muchos años. Por alguna razón. En ese momento. Me pareció muy extraño. Llevaba tanto tiempo inmerso en el trabajo. Incluso mentía con naturalidad. Quizás porque había permanecido en silencio demasiado tiempo. La ancha palma de Yonsei se posó sobre mi cabeza y me la frotó. Tal como lo había hecho innumerables veces. Solo bromeaba. ¿De verdad lo crees? Me rasqué. Escuché en silencio su torpe excusa y tiré de las comisuras de los labios con rigidez. Ahora que lo pensaba. Aparte de Annie. ¿Quién más podría obligarlo? ¿Quién siempre es firme y gentil? ¿A perder la compostura? Excepto Annie. ¿Quién más podría ser la persona que él marcó como plana? Plana. Tú eres mi eterna primera opción. ¡Qué romántico! De noche. Al despertar de una pesadilla. No había nadie a mi lado. La luz de la luna al otro lado de la ventana se reflejaba en los árboles, proyectando una sombra negra, uniforme y moteada, sobre la puerta de cristal del balcón. Afuera de la puerta, un cigarrillo escarlata se consumía lentamente entre los finos dedos del hombre. La voz deliberadamente baja de Yonsei entró en la habitación por la rendija abierta. Annie. ¿Por quién demonios me tomas? ¿Sabes cómo he vivido estos años? Te marchaste sin ninguna preocupación. ¿Pensaste alguna vez en mis sentimientos? Esta especie de depresión apasionada y dominante. Incluso durante los años más cariñosos de nuestra relación, Yonsei nunca me lo había demostrado. Delante de mí. Siempre fue modesto y educado. Igual que con sus colegas y amigos. Todos creían que Yonsei era así por naturaleza. Pero sabía que no lo era. Al menos delante de Annie. Nunca fue así. Lo había visto como un adolescente estafador y seguro de sí mismo. Lo había visto enamorado. Moderado pero apasionado. Y además. Lo vi aturdido e indefenso tras ser abandonado por su amante. Solía pensar eso en este mundo. Solo Annie podía influir en las emociones de Yonsei. Hasta ese verano. La empresa organizó una actividad de team building de montañismo. Y nos topamos con un derrumbe. En cuanto me rescataron de las ruinas, Yonsei me abrazó fuerte. Por primera vez sentí profundamente su alegría al tenerme de vuelta. Como si quisiera aplastarme hasta los huesos y la sangre. Repitiendo con entusiasmo. Me mataste del susto. Nora. También fue en ese momento, pero estaba segura de que Yonsei me amaba. Así que un mes después se arrodilló y me propuso matrimonio delante de nuestros compañeros y amigos de la empresa. Dije que sí. ¿Quién lo hubiera pensado? Menos de medio año después de casarnos, Annie regresó al campo. La figura en el balcón estaba solitaria y desolada. Con cigarrillos esparcidos a sus pies. El cigarrillo escarlata iluminaba las yemas de sus dedos ligeramente rojizas. Y sus delgados dedos con huesos bien definidos, eran tan largos como bambú verde. Aún llevaba el anillo de bodas que yo tenía. ¿Importa quién sea? En fin,
No había cumplido mi obsesión. Todos son iguales menos tú. No entendí lo que dijo Annie al otro lado del teléfono. La voz de Jonsei se fue calmando poco a poco. Y su tono estaba lleno de angustia y compromiso. Deja de llorar. Annan. Sabes que nunca puedo hacerte nada. Me recosté en la cama. Me cubrí la cabeza con la colcha. Y dejé que las lágrimas cayeran sobre la almohada. Me dolía el pecho como si una gran piedra me presionara. Antes de que Jonsei me abrazara. Nunca esperé que él pudiera amarme. Claro. No podía amarme. Y no había ninguna necesidad de que se casara conmigo. Pero como ya había decidido elegirme, ya no debería tener nada que ver con Annie. No sé cuánto tardó. Pero Jonsei entró silenciosamente en la habitación. Después de lavarse en el baño. Se recostó en la cama otra vez. Estábamos espalda con espalda. Aunque estaba tan cerca de mí. Siempre sentí que nos separaba una distancia como la de las montañas y los mares. Me quedé en medio de las montañas y los mares que se derrumbaban, sumergiéndome y enterrándome poco a poco. Temprano a la mañana siguiente, Jonsei me preparó el desayuno como siempre. Fue amable y atento. Guapo y noble. Siempre captaba mis emociones al instante y se esforzaba por satisfacer mis preferencias. Era bueno en todos los sentidos. Excepto que no me quería tanto. Esta mañana no fue diferente a las cientos de mañanas anteriores. Esta vida llena de mentiras y traiciones me aburría muchísimo. Durante los 3 años posteriores a la muerte de Jonsei, me sentía aislado del mundo. Además me entretenía con los recuerdos del pasado. No me interesaban en absoluto las personas ni las cosas que me rodeaban. Le había suplicado al cielo cientos de veces, con la esperanza de volver a verlo. Aunque eso significara sacrificar mi vida. Ahora, Jonsei estaba justo frente a mí. Todo el tiempo que quisiera. Podría dar 2 pasos hacia adelante y acurrucarme contra su ancha espalda. Decirle cuánto lo había extrañado en estos 3 años. Pero al mismo tiempo conocía su secreto. Ese niño. Tenía unos 3 años. Eso significaba que en cuanto Annie regresó al país, se habían juntado. Mirando la parte de atrás ocupada en la cocina. Hice girar el anillo de bodas en mi dedo anular y tiré de las comisuras de mi boca, Jonsei. Divorciémonos. La mano de Jonsei que sostenía la tostada se detuvo un momento. No giró la cabeza y su tono era tan tranquilo como siempre. ¿Qué tonterías dices tan temprano? El desayuno ya estaba servido. Y todos eran mis platos favoritos. Siempre recordaba mis preferencias con claridad y cumplía su papel de esposo con seriedad y dedicación. En cuanto a si esta alma bajo esa apariencia de puja era realmente feliz. Nunca lo había considerado. Bajó la voz. He estado muy ocupado últimamente. Cuando termine el proyecto, te llevaré a Jinnan. No siempre quisiste vivir una vida tranquila. Ir a Jinnan era mi sueño cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, Annie y yo compartíamos habitación en el mismo dormitorio. Tenía un rostro sumamente atractivo y se convirtió en la belleza del departamento en cuanto entró a la escuela. Había muchísima gente persiguiéndola. Y entre ellos había muchos ricos de segunda generación, de familias adineradas. Pero ella se enamoró de Jonsei. Estaba en la misma clase que yo. Todavía recuerdo que a Jonsei no le gustaba prestar mucha atención a los demás en esa época. Siempre estaba solo. Pero era famoso por sus buenas notas. Otros siempre decían que era frío y distante. Y su forma de tratar a la gente era tan indiferente y distante. Y distante. Haciendo que la gente no se atreviera a acercarse. Pero sabía que no lo era. Simplemente era inseguro. Jonsei provenía de una familia pobre. De niño pertenecía a una familia monoparental. Él era más sensible que nadie. Quizás por nuestras experiencias similares. Me convertí en la chica más cercana a él. Ingenuamente pensé que era diferente frente a Jonsei. Éramos como 2 pequeños zorrillos lamiéndose las heridas. Pensábamos en secreto que habíamos encontrado a alguien que nos comprendía. Pero un día, Annie dijo que iba a perseguir a Jonsei.
Todavía recuerdo cómo se veía en ese momento. La luz del sol brillaba sobre su fina y espesa cabellera, creando un efecto resplandeciente. Era tan radiante y encantadora que parecía un rayo de luz. Con el pretexto de acompañarme, Annie aparecía con frecuencia en nuestra clase e intentaba por todos los medios cruzarse con Jonsei. Su ataque fue tan feroz que Jonsei no tardó en ceder. El día que hicieron pública su relación, la luz del sol era especialmente cegadora. Annie me arrastró al parque para ver un partido de béisbol. Rodeada de una multitud, aceptó con alegría su confesión. Se dio la vuelta y me saludó con la rosa roja que llevaba en la mano. Estaba tan orgullosa como una psicópata. Lucía felizmente sus imponentes astas. Esa noche. Publiqué un estado en mis momentos de WeChat. Quiero ir a Jenin. Sea bueno o malo. Todo es paisaje. Poco después. Lo configuré para que solo yo pudiera verlo. Resultó que Jonsei aún lo recordaba. Le pregunté de repente, ¿todavía me amas? Claro que sí. Jonsei finalmente notó mi anormalidad. Se limpió las manos y se quitó el delantal. Y me abrazó con ternura. ¿Qué te pasa últimamente? Estás como una niña pequeña llena de rabietas. Su actitud tranquila era la de un esposo verdaderamente leal. Pero claramente anoche. Yo era simplemente otra persona para él. Igual que Annie. El teléfono de Jonsei, que estaba en la sala, sonó justo a tiempo. Me soltó y se fue al balcón con el suyo. No le di una respuesta concreta. Ya fuera por el divorcio o por ir a Jenin. Pero parecía haberlo olvidado. Después de regresar. Continuó preparando el desayuno de buen humor. Jonsei me llevó a la empresa para ir a trabajar. Ahora soy redactora y editora y aún no me han despedido por depresión. Después de bajar del coche, me besó suavemente en la frente y me recordó con paciencia, eres intolerante a la lactosa. Así que no comas lácteos. Iré a recogerte después del trabajo. Sus dedos cálidos se posaron en mi mejilla. Tenía varios callos finos en las yemas de los dedos y los nudillos. Sus ojos hermosos como la obsidiana. Brillaba cuando me miraba. Me gustaban esos ojos, sobre todo porque al mirarlos, yo era la única persona en sus ojos. Sentado en mi puesto de trabajo mirando la gran pila de materiales por ordenar frente a mí, por fin sentí la realidad de renacer. Tu etapa de recién casado parece demasiado larga. Ya ha pasado más de medio año. La chica de ojos azul grisáceos que tengo frente a mí se llama Summer. Es la única compañera que siempre ha estado en contacto conmigo y asistió a mi funeral. Tiene una personalidad vivaz y una apariencia linda y encantadora. Es el tipo de chica que puede gustar a primera vista. Sin embargo, 2 años después, en un examen médico, le diagnosticaron linfoma. Ya estaba en una etapa avanzada cuando se descubrió con muy pocas posibilidades de curación. Cuando asistía al funeral, llevaba un gorro de lana tras múltiples tratamientos de quimioterapia. Y estaba extremadamente delgada. Pero ella lloró con más tristeza que todos los presentes. Extendí el brazo y la abracé con fuerza. Todas mis quejas y tristezas por fin encontraron un lugar donde descansar en este momento, Summer. Me alegra mucho verte. Summer se soltó de mi abrazo con un tono de disgusto. ¿Estás loca? ¿No te has cansado de los abrazos de tu marido? Mi abrazo es por aceptar a mi hermanito herido. No para una mujer casada como tú. Pero cuando vio las lágrimas en mi rostro, se quedó atónita. ¿Qué pasa? ¿Alguien te está acosando? Dímelo. Y le daré una lección. Negué con la cabeza. Sin saber si reír o llorar. Solo después de confirmarlo varias veces se sintió aliviada. Se dio la vuelta, tomó un formulario de examen médico del hospital y me lo puso en la mano. Es el examen médico anual de la empresa. Tengo una cita con mi hermano pequeño por la tarde. Así que no iré. Summer me guiñó un ojo juguetonamente. Con hoyuelos en las mejillas. No le di oportunidad de resistirse. La agarré y la llevé al hospital en el acto. Organicé un examen médico completo.
Al ver las palabras linfoma en etapa temprana en el informe, confirmé con el médico varias veces la posibilidad de curación. Tras obtener una respuesta satisfactoria, saqué a la aturdida Summer y me senté en el banco del pasillo del hospital. Dudó un buen rato y me miró con la mirada perdida. ¿Cómo supiste que estaba enferma? Le dije que lo presentí en un sueño. En el sueño su enfermedad se curaría. Y todos tendríamos un futuro muy prometedor. De regreso del hospital, recibí una llamada de Jensei. Tuvo que trabajar horas extras en la empresa temporalmente y no podía recogerme después del trabajo. Antes lo creía sin dudarlo. Siempre era así. Cuando se puso a trabajar, no pudo ocuparse de nada más. Y fue precisamente gracias a su esfuerzo que nuestra vida era mucho mejor que cuando nos acabábamos de graduar. Pero esta vez pensé que lo que lo frenaba no era solo el trabajo. Quizás se debía más a su anhelado plan A. En nuestro último año de universidad. Y se fue al extranjero sin decir palabra. Ni siquiera dejó un mensaje para Jensei. El día que despegó el avión. Se abalanzó sobre mí. La impotencia y la depresión en sus ojos eran como una espada afilada. Me atravesó el corazón en ese instante. Dijo, ¿por qué lo sabía todo el mundo? ¿Que simplemente me lo ocultaron? Al decir esto, su mirada me clavó. Me dejó clavada en el sitio. Realmente quería ser indiferente y burlarme de él libremente, porque ella tenía una mejor opción. Pero no lo hice. Aunque la tristeza de Jensei en ese momento no tenía nada que ver conmigo. No quería hacerle otra herida en el pecho desgarrado. Mirando su espalda hundida, mi corazón vacío se llenó de viento. Y le dolía. Después de eso se concentró por completo en sus estudios y su trabajo. Llegó al punto de no poder dormir ni descansar. Cuando sonó la alarma de su cuerpo, ya se había desplomado en el suelo del dormitorio. Cuando me enteré y lo mandé al hospital. Su problema estomacal ya era muy grave. Mirando al chico que amaba. Con su expresión demacrada y solitaria, no pude soportarlo y comencé a cuidar de su vida. Fue la compañía durante ese tiempo lo que hizo que Jensei bajara gradualmente sus defensas contra mí y me aceptara poco a poco. Quizás debería empezar y terminar donde empezó todo. Llevé la caja de comida del restaurante que más frecuentaba y entré en su casa. Ya eran las 8 de la noche. La habitación estaba oscura y silenciosa. Solo la luz de su oficina emitía un tenue resplandor amarillo. En el momento en que mi mano tocó el pomo de la puerta. A través de la rendija de la puerta cerrada, vi a Jensei y Annie abrazadas, con los cuellos entrelazados. Sentí un dolor sordo en el pecho. Agrio y cada vez más entumecido. Levanté el teléfono y lo puse en modo vídeo. En la imagen de la pantalla. Una figura alta y esbelta abrazaba una espalda delgada e indefensa, consolándola suavemente. Los hombros de Annie temblaron levemente. Y sus sollozos se ahogaron. Es muy tarde. Volvamos. Honora se enojará. Sus finos dedos acariciaron lentamente su cabello desde la coronilla hasta las puntas. La luz del techo cayó sobre el oscuro rostro de Jensei. Las líneas de su rostro, hombros y cuello, eran muy elegantes. Y era difícil distinguir la expresión de su rostro. ¿Enferma? Tiene muy buen carácter. Era realmente un material de mala calidad que enfureció a los espectadores. La alegría de la liberación y el dolor y la indignación de la falta de voluntad se entrelazaron, transformándose en un pensamiento confuso y melancólico en mi pecho. Salí de la empresa. Me ajusté el abrigo. Respiré hondo el aire frío. Y me ahogó el corazón y los pulmones como si me lo hubieran cortado con una cuchilla. Le di la caja de comida que tenía en la mano al perro callejero de abajo. El perrito meneó la cola alegremente. Y sus ladridos eran de alegría. Le acaricié la cabeza con despreocupación y murmuré, ni siquiera es tan bueno como tú. Me menearás la cola agradecido. Pero él no es nada. Después de empacar mi maleta, me mudé de casa esa misma noche. Esta pequeña casa de menos de 100 metros cuadrados fue la casa donde nos casamos Jensei y yo. Todavía recuerdo que el primer día que nos mudamos, preparé una mesa llena de platos. Los embriagadores vinos tintos pesaban en la copa alzada. Con los ojos rojos.
Se me hizo un nudo en la garganta, Jensei. Por fin tenemos casa propia. Jensei me apretó la mano con fuerza. La copa de vino estaba fría. Y sus dedos también. Pero cuando tocaron mis dedos, estaban inexplicablemente calientes. Nora. Te haré vivir una vida mejor. Mejor que nadie. En este momento. No quiero ahondar en quién es exactamente nadie más. Y sus palabras incluyen. Summer se enteró de mi experiencia y me invitó cálidamente a vivir con ella. Después de acomodarme y ducharme, ya eran las 11 de la noche. Jensei me llamó 2 veces. Pero no respondí. Le envié el vídeo de los dos abrazándose y susurrando en compañía. Al otro lado. Escribiendo. Duró mucho tiempo. Al final. No le envié ni una sola palabra. Después de enviar el mensaje divorciémonos. Bloqueé directamente toda su información de contacto. Después de renunciar por completo a Jensei, por fin me animé a volver a abrir los WeChat de Annie. Hace años que no veo sus actualizaciones. La exnovia de mi actual esposo. Una relación vergonzosa y un pasado retorcido. Bloqueé deliberadamente toda información relacionada con ella. Como si así fuera, así sería. Jensei jamás podría volver a pensar en ella. Pero olvidé que el requisito para recordar es olvidar primero. Jensei nunca la ha olvidado de principio a fin. La última publicación fue hace 2 días. Annie. Llevaba un vestido largo gris humo. Estaba de pie bajo el cielo azul claro. Las pequeñas ondas en la superficie del agua. Junto con las gaviotas que volaban tras ella. Eran tan hermosas que la gente no podía apartar la mirada. Cuando pienso en ti en paz. Siento que todo es increíblemente maravilloso. La ubicación mostrada era un lago de rayos en Yunnan. La figura reflejada en la brillante superficie del lago incluía no solo a ella, sino también a un hombre adulto alto y erguido. A diferencia de Jensei, este hombre tenía un temperamento tranquilo, difícil de alcanzar para la gente común. Para ser precisos. Fue una sensación de relajación la que cultivó un ambiente excelente durante mucho tiempo. En ese momento comprendí de dónde provenían los celos en los ojos de Jensei cuando recibió la llamada anoche. ¿Y por qué prometió llevarme a Yunnan esta mañana? El amor inocente que tuve en mi juventud se desmoronó en ese momento. Dejando atrás un montón de polvo como arena. Cuando sopló el viento, no quedó nada. Insistí en pagar el alquiler del verano. Pero ella se negó a aceptarlo, pasara lo que pasara. Al final, me encargué de limpiar y cocinar en casa. En la mesa hablamos de mis próximos planes. Summer me presentó a un abogado. Dijo que tenía amplia experiencia en casos de divorcio. Fue él quien gestionó el divorcio de sus padres. Cuando encontré el estudio según la dirección. Pensé que vería a un hombre de mediana edad, calvo y con una gran barriga. Pero no esperaba que fuera él. El hombre de la foto de Annie. Mientras estaba aturdido, la recepcionista me trajo una taza de café y amablemente, le añadió una capa de leche espesa. Miré el café que tenía delante. Sin saber por dónde empezar, el hombre se adelantó un paso y le dijo a la recepcionista que lo cambiara por té de flores. Giró lentamente la cabeza. Me miró a los ojos y me tendió la mano. Nora. Me alegra volver a verte. ¿Otra vez? Mi mirada se quedó fija en la placa de la mesa. Chase. Un nombre raro. Sostuve la mano extendida del hombre. Sus dedos estaban ligeramente fríos. Y sus nudillos bien definidos eran muy hermosos. ¿Me conoce Chase? No habló durante un buen rato. Sus ojos se movieron ligeramente. Sus manos delgadas, como bambú, se cruzaron frente a la mesa. Y él sonrió. Tuvimos un encuentro casual hace mucho tiempo. Es normal que no lo recuerdes. Nora. Me quedé un poco desconcertado. Chase me miró con una mirada tan familiar como la de un viejo amigo. Antes de que pudiera observar con atención el profundo significado de las emociones en sus ojos. Habló con franqueza y claridad. Ahora estoy llevando tu caso de divorcio con Jensei.
Puedes cortar cualquier contacto privado innecesario con él a partir de ahora. No estaba seguro de si era solo mi imaginación. Pero cuando mencionó a Yanzei, su tono estaba lleno de asco y desprecio. Asentí inconscientemente. Pero mi mente estaba en otra cosa. ¿Sabes algo? Aunque lo formulé como una pregunta. El significado de mis palabras era de certeza. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, sí. Lo admitió con claridad y sencillez. Guardé silencio un buen rato. Y aún así decidí ser directo, así que... Ya sabes cómo nos relacionamos los tres. La pupila ámbar de Chase me miró fijamente un buen rato. Y dijo con seriedad, sí. Lo sé desde hace mucho tiempo. Daba por sentado que era uno de los muchos pretendientes de Annie. Mi tono era un poco rígido al decirlo. No sé cuál es la relación entre tú y Annie. Pero espero que entiendas una cosa, mi matrimonio con Yanzei ha terminado. En los próximos días, ya no quiero involucrarme con nadie ni con nada relacionado con él. Me puse de pie rápidamente. Me quité mis cosas. Y quise irme. Chase se movió aún más rápido que yo. Con cortesía, pero con mesura. Su voz sonaba un poco ronca. Me has malinterpretado. No tengo ninguna relación con Annie. El viaje a Yunnan fue solo una coincidencia. Y ella usó esas fotos para provocar a Yanzei. Al ver la vergüenza en sus ojos, ansioso por explicarse, me sentí un poco aturdido. Provocar. Debía admitir que los métodos de Annie eran muy ingeniosos y efectivos para lidiar con Yanzei. Aún era temprano cuando regresé de la oficina. Como Yanzei aún no había salido del trabajo, planeé regresar y llevarme los objetos personales que me quedaban. La última vez me fui con prisa. Y no traje muchas cosas. Después de empacar mis cosas, me encontré con la madre de Yanzei, que acababa de llegar. En ese momento aún no había sufrido el dolor de perder a su hijo. Seguía siendo altiva y arrogante. Actuaba como si fuera algo muy importante. En cuanto me vio, sus cejas, ya arqueadas y rasgadas, se volvieron aún más maliciosas. No entiendo por qué Yanzei tuvo que formar una familia contigo en aquel entonces. No tienes antecedentes. Sin estatus familiar. Y eres como una gallina que no pone huevos. La evité y solo quería irme rápido. Incluso el aire de la habitación se sentía contaminado. Pero no pensaba dejarme ir. Agarró la maleta y me dijo en tono hostil. Te estoy hablando. ¿Cuál es tu actitud? Le di una patada a la maleta y me giré para mirarla. Te trataré como eres. La madre de Yanzei probablemente no esperaba que yo, que siempre había sido obediente y le permitía regañarme, me atreviera a maldecir hoy. Se quedó atónita un buen rato y se quedó allí sin hacer ruido. Yo tampoco. Volteé la cabeza. Yanzei estaba en la puerta, mirándome con cara seria. Su expresión era extremadamente fría. Detrás de él estaba Annie, cuya expresión era difícil de discernir. Recogí la maleta del suelo y caminé hacia la puerta. Pero me agarró del brazo y me jaló con fuerza delante de la madre de Yanzei. Discúlpate con mi madre. La expresión de Yanzei era extremadamente fea. Sus delgados labios estaban fuertemente apretados. Y había una ira aterradora en sus ojos. Me burlé como si hubiera oído un chiste. Lo miré a los ojos. Y le dije palabra por palabra. ¿Estás soñando? Frunció el ceño con fuerza. ¿Cómo te has vuelto así ahora? Annie estaba a su lado, calmando sus emociones suavemente en voz baja. Ella siempre era tan digna y gentil. Ni yo podría estar de mal humor. Déjalo ir. Después de decir eso, se acercó y tomó del brazo a la madre de Yanzei. Y sus ojos se curvaron con una sonrisa. La tía tiene una mente abierta y no se enojará por algo tan insignificante. ¿Verdad? En cuanto la madre de Yanzei vio a Annie, toda su ira desapareció. Y su rostro se llenó de una sonrisa halagadora. Mirándolos, de repente me sentí un poco ridículo. En aquel entonces, cuando la madre de Yanzei vino a la escuela,
Annie habiendo cumplido mi obsesión. Como novia de Yancey. Acabo de cenar con ella. Después de su regreso, se burlaba constantemente de la madre de Yancey por su piscina y su aspecto descuidado como campesina. Me solté de Yancey. Saqué de mis brazos el acuerdo de divorcio preparado y lo tiré sobre la mesa de té. La cara de Yancey se puso tan negra como el fondo de una tetera. Apretó los puños. Me miró fijamente. Y dijo con entusiasmo: Nora, ¿ya has tenido suficiente de estas tonterías? Annie y yo solo somos amigas. Lo miré con calma. Y ni siquiera una pizca de emoción pudo surgir en mi corazón. Ya firmé el acuerdo. Lo redactó un abogado. No tenemos hijos. Y la propiedad está claramente delimitada. No hay nada que negociar. Yancey frunció el ceño con fuerza. Un destello de pánico brilló en sus ojos. Y sus dedos se aferraron con fuerza al borde del acuerdo, hasta que el papel quedó completamente arrugado. Incluso ahora. Seguía fingiendo cariño. En cuanto salí de la habitación, giré la cabeza. Mi expresión era fría. Señalé el abdomen de Annie y le dije a la madre de Yancey: No tienes que preocuparte de que la familia Yancey no tenga herederos. Ella ya está embarazada. El rostro de la madre de Yancey se iluminó de alegría. Annie se cubrió el abdomen y me miró con cara de asombro. Yancey palideció. Lo miré por última vez. Y mi voz sonó más tranquila que nunca. Ahora, ¿sigues diciendo que solo son amigos? Desde ese día, Yancey empezó a enviarme mensajes de texto desde diferentes números. Dijo que la noche con Annie fue un accidente. Lo pasó muy mal en el extranjero. La empresa de su familia estaba en crisis de deudas. Y se vio obligada a casarse con un empresario extranjero mucho mayor que ella. El empresario extranjero tenía tendencias violentas. Y esta vez regresó a China para divorciarse. Annie estaba de mal humor. Y la acompañó a beber mucho vino. Recordaron sus días de universidad. Y no pudieron controlar sus emociones. Lo que me llevó a ese error. Cambié mi número de teléfono. Entonces empezó a esperarme abajo en mi empresa. Durante un tiempo, hubo mucha controversia en la empresa. Tanto los que sabían como los que no, vinieron a persuadirme. En resumen, había dos puntos principales: todos los hombres son así. Y pasa lo mismo si cambias de pareja. Tú y Yancey llevan juntos tantos años, después de todo. Y aún hay algo de cariño entre ustedes. Del otro lado estaba el grupo liderado por Sommer. Quien creía que los hombres son unos canallas y solo les interesa una cosa. Al día siguiente, después de salir del trabajo, justo cuando bajaba las escaleras de la comunidad, un Audi A8 negro se detuvo lentamente frente a mí. Chase salió disparado del coche. Ignoró las miradas curiosas de la gente a su alrededor. Caminó hacia mí con una sonrisa. Desde el día que dejé el bufete se me aparecía de vez en cuando. Lo decía con amabilidad, como si intentara hacerse notar. En el mundo adulto a veces no hace falta decir demasiado. El significado subyacente se entiende bien. Murmuré. Chase. Todavía estoy en la etapa matrimonial. Y no quiero ni tengo intención de empezar una nueva relación de inmediato. Gracias por tu cariño. Pero siento no poder darte una respuesta. Chase, frente a mí, me miró. Y las emociones en sus ojos eran como hilos entrelazados. Contenían una luz sutil y apasionada. De repente se agachó. Se acercó un poco a mi oído. Y su voz profunda resonó en mi corazón. Creo que a veces todavía me necesitas. Antes de que pudiera comprender el profundo significado de sus palabras. Una voz familiar vino detrás de mí. Nora. Me giré lentamente. Yancey se quedó a oscuras en el pasillo. La tenue luz iluminó su rostro inexpresivo. Por un instante. El ambiente era un poco delicado. ¿Quién es? ¿Es él la razón por la que insististe en divorciarte? Bajó las escaleras. Su mirada tenía una complejidad oculta. Y un destello de decepción brilló en sus ojos.
En cuanto vio claramente a Chase, la expresión de Yancey cambió drásticamente. Dio un paso adelante y agarró a Chase del cuello. Su tono era feroz e impaciente. No te metas con ella. Parecía que también reconoció a Chase como el hombre de la foto de Annie. En ese momento la furia furiosa en sus ojos era difícil de distinguir si era por mí o por Annie. ¿Quién es la niña de sus ojos? Chase apartó a Yancey con una mano. Y de inmediato se reveló su superioridad en altura y complexión. Se ajustó el cuello. Me lanzó una mirada despectiva y burlona. Se paró a mi lado. Y su tono era frío como el hielo. ¿Ella? ¿A quién te refieres? Yancey. Yancey bajó sus largas pestañas. Dos siluetas se proyectaron bajo la tenue luz de la calle, ocultando las tenues emociones en sus ojos. Nora. Así es como te vengas de mí. Yancey frunció el ceño y me miró. Su tono estaba lleno de condena. Me has decepcionado mucho. Después de decir eso como si no fuera suficiente. Señaló a Chase y me dijo con los dientes apretados, ¿sabes por qué se acerca a ti? No puedes creer que alguien como él esté interesado en ti. El resto de sus palabras se dispersaron en el aire frío por el puñetazo de Chase. La mejilla de Yancey se enrojeció e hinchó a una velocidad visible. Se tambaleó al levantarse del suelo. Sus ojos se llenaron de intensas emociones. Y estaba a punto de golpear a Chase con el puño. Yancey. ¿Por qué te estás volviendo loco? Lo miré sin expresión, y le dije con frialdad. Nunca imaginé que algún día me trataría con palabras duras y crueles. También me sorprendió mi estado mental actual. Ya no me afectarían los movimientos de Yancey. Respondí con un tono frío y cortante. Lo que yo hago no te incumbe. ¿No me incumbe? Yancey pareció enfurecerse con estas palabras. Se puso delante de mí. Me agarró por los hombros. Y sus dedos se clavaron profundamente en mi clavícula. Casi rugió. Nora. No olvides que aún no estamos divorciados. La mano que tenía en mi hombro fue retirada rápidamente con gran fuerza. Chase se paró frente a mí como un protector. Había un aura severa y tranquilizadora a su alrededor. Yancey retrocedió y caminó en silencio. Tras una pausa de 2 segundos, su expresión se suavizó gradualmente. Deja de hacer un escándalo, Nora. Ven a casa conmigo. Puedo fingir que no pasó nada. Y podemos vivir como antes. ¿De acuerdo? Bajé la mirada y sonreí burlonamente. Fue como si hubiera escuchado un chiste absurdo. Que el dictamen tenía que pedir perdón al culpable. ¿Cómo podría? Ten el valor de decir eso. Antes de que pudiera hablar. Chase. Quien estaba frente a mí se burló. ¿Lo oí bien? ¿Vas a fingir que no pasó nada? Yancey. Tienes la piel muy dura. Salí por detrás y me paré frente a Yancey. Después de mudarme de casa. Hacía tiempo que no lo miraba bien. Había perdido mucho peso. Tenía las cuencas de los ojos un poco hundidas. Y sus ojos habían perdido su antiguo brillo. Yancey. ¿Por qué tienes que ser así ahora? ¿Verdad que sí, Annie? ¿A quién tanto anhelabas? Ya has vuelto. No me digas que ahora te das cuenta de que tu vida sin mí se ha vuelto un desastre. Y después de pensarlo mucho. Te das cuenta de que los sentimientos entre nosotros de los últimos 3 o 4 años también son difíciles de superar. Mientras Yancey escuchaba, una mirada de sorpresa, como chispas, brilló en sus ojos. Y él, inconscientemente, quiso asentir. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa burlona. No me des asco. Yancey. Más vale que admitas abiertamente que quieres tanto lo que está en el tazón como lo que está en la olla. ¿Por qué tienes que elegir cuándo? Los quieres a todos, ¿verdad? Hubo un momento de silencio en el aire. El hombre, cuyos pensamientos habían sido expuestos, bajó la cabeza avergonzado. Quizás no esperaba que yo expusiera abiertamente su desgracia en público. Después de un largo rato, un destello de tristeza brilló en sus ojos. No me divorciaré.
Si no firmas, solicitaré el divorcio. Di pasos firmes y seguí adelante sin mirar atrás. No me molestes más. A menos que quieras ir a la cárcel. Fue Yancey quien me empujó al pantano del amor. Fui tan ingenua que pensé que sería mi apoyo para toda la vida. Sin embargo, ignoré desde el principio que este matrimonio inseguro estaba condenado a la separación. En el pasado, bajo el perfecto engaño de Yancey, no noté el viento turbulento que me rodeaba. Tampoco vi el abismo a mis pies. Caminé paso a paso hacia el final destrozado. Mirando hacia atrás ahora. Es realmente irónico que una vez terminara mi vida por un hombre así. La luz amarillenta de la escalera cayó sobre Chase, que vestía traje. Me seguía. Con una altura de más de 1,8 metros. Era tan silencioso que apenas podía sentir su presencia. Cuando saqué la llave, de repente me preguntó en voz baja, ¿estás bien? Me quedé atónita y me giré para mirarlo. Chase observó atentamente cada expresión de mi rostro. Estaba tan concentrado que parecía temer perderse hasta el más mínimo cambio en mi expresión. Se inclinó un poco más hacia mí. Si estás de mal humor, no te lo guardes. Después de un momento de silencio. Añadió, si no quieres hablar conmigo puedes decírselo a tus amigos o ir al hospital. Conozco a médicos muy respetados. Lo miré a los ojos. Y por un instante. Mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué crees que iría al médico? Hubo un destello de vacilación en los ojos de Chase. Pero aún así lo capté. De repente recordé aquello de cuando nos conocimos. Dijo que ya nos habíamos visto. Abrí la boca y seguí preguntando. Tras dudarlo un poco, Yancey dijo algo que me hizo dilatar las pupilas de la sorpresa. Nora. No te castigues por la culpa de otro. La muerte de Yancey no tiene nada que ver contigo. El aire estaba en completo silencio. El accidente de coche de Yancey ocurrió medio año después. El día de mi cumpleaños. Solo hay una explicación. Chase. Como yo. Ha renacido. Yancey, frente a mí, me miró con cautela. Como si estuviera custodiando una frágil porcelana. Fue también en ese momento que recordé aquello en el bufete. Le pidió a la recepcionista que me cambiara el café. Recordó que soy intolerante a la lactosa. ¿Por qué no me causa ninguna impresión? Chase notó mi confusión. Esa noche. Bajo la destartalada y anticuada lámpara del pasillo. Aprendí algo sobre un pasado que me era familiar, pero que no recordaba. Volví a mi alma mater una vez después de graduarme. Ese año coincidía con el aniversario de la universidad. Diste un discurso en el escenario como representante de estudiantes destacados. Entre bastidores. Agarrabas nerviosamente el guión del discurso. Tus esbeltas y blancas vacas temblaban como un sintetizador. Y repetías las 2 primeras frases del guión. Me parecías tan linda en ese momento. Con cola de caballo. Hermoso y un poco aturdido. El pasado, enterrado en lo profundo de mi memoria, fue desvelándose poco a poco. Recuerdo el aniversario del colegio. Ese año, Yancey debía dar el discurso en el escenario. Pero como Annie se fue al extranjero. Estaba completamente deprimido. El profesor me reemplazó temporalmente para subir al escenario. Después de todo, mi rendimiento académico en el grado fue solo superado por el suyo. Pero no tengo ninguna impresión de Chase. Soltó una risita triste y añadió, luego. Te volví a ver. En el hospital. Cargabas a un niño inconsciente y corrías por todo el pasillo buscando un médico. Tan ansiosa que casi llorabas. Después, supe que te gustaba ese chico. Hablando de esto, la expresión de Chase se tornó seria. El chico que mencionó era Yancey. Fui a la escuela varias veces más. Pero nunca te volví a ver. Hablando de esto. La comisura de la boca de Chase se curvó con desdén. Sus ojos eran como dagas. Y su tono era muy hostil. Pero era muy famoso en la escuela. Aunque no lo pregunté deliberadamente, oí rumores sobre él en muchos lugares de la escuela. Más tarde. Me fui al extranjero. Cuando regresé.
Estabas completamente sumido en la tristeza y parecías haber perdido todo interés en la gente y las cosas que te rodeaban. Te vi yendo al hospital para recibir tratamiento. Y vi cómo su madre te acosaba. Pero no tenía la cualificación ni la posición para ayudarte. Intenté acercarme a ti y entrar en tu vida. Pero tú... Se suicidó. La tristeza se reflejó en su rostro. En el momento en que supe de tu muerte, sentí como si una púa me hubiera crecido en el corazón. Me desgarraba. No sabía qué tipo de emoción debía usar para afrontar esta escena y al hombre que tenía frente a mí. Dijo, asistí a tu funeral. Y vi a ese niño. Chase me miró con pena y lástima, Nora. Lo odio. Te tuvo pero no te cuidó como es debido. Añadió, yo también lo envidio. Una vez tuvo tu amor por completo. El amor más puro sin impurezas. Guardé silencio. Pero mi corazón estaba agitado. La amplia palma de Chase cayó sobre mi hombro. Levanté la vista y me encontré con sus ojos llenos de estrellas. Nora. No sabes lo feliz que me sentí de volver a verte. Cuando viniste a mí para redactar el acuerdo de divorcio, sentí que toda la buena suerte en mi vida había llegado a su máximo esplendor. De noche. Me quedé en la cama, dando vueltas en la cama, sin poder dormirme. Las palabras de Chase resonaban en mis oídos. Además del profundo cariño y la concentración en sus ojos cuando me miraba fijamente. Esto era algo que nunca había experimentado con Yancey. Nunca creí que algo así me sucedería algún día. Resultó que yo también podía ser el plana de alguien. En lugar de ser la segunda opción después de ser sopesada y comparada, se esperaba que Annie viniera a mí. En mi vida anterior. No apareció hasta mi funeral. Definitivamente no fue por culpa. Es una mujer que sabe sopesar muy bien los pros y los contras. Si Yancey en la universidad era joven. Inteligente. Guapo. Y noble. Y pudo cumplir todas sus fantasías de tener un novio en su infancia. Entonces Yancey. ¿Quién estaba a punto de graduarse? Era solo un trabajador común y corriente que acababa de incorporarse al mundo laboral y no tenía habilidades especiales. Las señales de su ruptura eran evidentes desde hacía mucho tiempo. Annie provenía de una familia adinerada y fue una niña consentida desde pequeña. ¿Cómo iba a estar dispuesta a vivir en una casa alquilada con un hombre y comer almuerzos preparados y fideos instantáneos? Su familia había intentado romper esta relación desde el primer día que empezaron a salir. Ahora está dispuesta a regresar solo porque su familia está pasando por momentos difíciles. Al mirar atrás, descubrió que, comparado con su actual esposo violento y desagradable, el viejo amor es más atractivo. En la cafetería, Annie llevaba unas gafas de sol de montura negra y estaba sentada tranquilamente junto a la ventana. Su elegante temperamento hacía que los transeúntes voltearan la cabeza con frecuencia. Fui directo al grano. Seamos breves. Tengo algo que hacer más tarde. Me miró en silencio y una sonrisa se dibujó en sus labios. Hace mucho que no nos vemos. ¿No quieres que nos pongamos al día? Dije con desdén. ¿De qué quieres hablar conmigo? ¿De cómo te metiste en la cama del marido de otra? Annie me miró de pies a cabeza como si hubiera oído un chiste. Tú sabes mejor que nadie cuánto me desea Yancey. ¿Estabas tan ansiosa por ser mi sustituta, Nora? ¿No te estás volviendo tacaña? Su mirada desdeñosa y altiva me clavó con precisión, incluso a través de los lentes. ¿Y qué si estás casada con él? Mientras yo mueva la mano. ¿No te abandonará y volverá conmigo? Annie se puso cada vez más histérica mientras hablaba. Y las yemas de sus dedos que sostenían la taza palidecieron ligeramente. Puse algo de fuerza en la bofetada que le dio en la cara. Así que no me sorprendió en absoluto que las gafas de sol de Annie se le resbalaran. Pero aún así, jadeé al ver el terrible moretón en el rabillo del ojo. Rápidamente se puso las gafas de sol y se cubrió la nuca con su larga cabellera. Sus movimientos eran vergonzosos. Su cabello negro originalmente brillante también había perdido su brillo original. Yancey dijo una vez que mi cabello era tan suave como una nube y muy agradable al tacto.
De hecho, era solo porque Annie también tenía una cabellera negra, larga, lisa y brillante. Yancey definitivamente no estaría dispuesto a golpearla. Así que los moretones en toda su cara solo podían ser de su marido extranjero. Fruncí el ceño por violencia doméstica. Deberías ir a la Federación de Mujeres. No encontrar al marido de otra persona para curar tus heridas. Él no es médico y no puede resolver el problema. Como si su vergüenza hubiera quedado expuesta. Temblaba por todas partes y me agarró la mano con fuerza. Suplicando humildemente, Nora. Por el bien de ser compañeras de clase. Por favor, devuélveme a Yancey. De verdad que no puedo vivir sin él. Ahora no tengo nada más que él. Sus gritos roncos se oían mucho en la cafetería. Annie era muy fuerte. Y me dolía la muñeca de tanto jalarme. Ya estoy en trámites de divorcio con Yancey. Pero no ha estado cooperando. No sé qué de mis palabras la irritó. Y de repente se puso de mal humor. No puede ser. ¿Cómo pudo Yancey no cooperar? Eres tú quien no quiere el divorcio. No es así. Todavía quieres aferrarte a él y hacer que mi hijo nazca sin padre. Annie se levantó de repente. Y entonces vi que su vientre estaba ligeramente abultado. Me solté de su agarre con fuerza. Su vientre pareció atraído por un imán y chocó directamente contra la esquina de la mesa. Justo cuando pensé que estaba a punto de revelarse la trama fallida de una telenovela. Apareció una figura alta y familiar. Agarró firmemente el collar de Annie por la nuca, como si recogiera un cheque, y la arrojó sobre el sofá. Ponte de pie. No parezcas que te vas a caer con la más mínima brisa. Chase se paró a mi lado y me guiñó un ojo. Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa. Por suerte, habiendo conocido a mi Yancey, fui lo suficientemente inteligente como para enviarle mi dirección con antelación. De lo contrario, hoy me habrían culpado injustamente por esto. Claro que sí. Poco después. Yancey estaba en la entrada de la cafetería. Pasé junto a él y le dije con frialdad, cuida a tu mujer y no me molestes. Yancey abrió la boca. Me miró con una expresión desolada y culpable. Al final. No dijo nada. Solo me miró con la mirada perdida y cerró los ojos con impotencia. Con la ayuda de Chase. El proceso de divorcio transcurrió sin contratiempos. El día que salí del juzgado, el sol ya se había puesto. Y el cielo se oscurecía poco a poco. Yancey estaba detrás de mí. Parecía muy cansado. Y su voz estaba un poco ronca. Al principio pensé que al menos podría aguantar hasta tu cumpleaños. No esperaba que el caso se cerrara tan rápido. Lo miré sin decir palabra. Mi cumpleaños era en menos de un mes. Y había pasado más de medio año de turbulencia por el divorcio en trance. Todos los cumpleaños del pasado. Lo pasé contigo. Yancey me miró fijamente. Con una mirada suplicante. Nora. ¿Aún tengo una oportunidad este año? Pensando en su cuerpo frío, tendido en la morgue en mi vida anterior. Sentí un gran pesar en el corazón. Retrocedí el paso que había dado. Salvar una vida es mejor que construir una pagoda de 7 pisos. Después de todo, es una vida humana. Yancey vio lo que hice. Y una pequeña chispa de esperanza se encendió en sus ojos. No vengas, dije con frialdad. Palabra por palabra. Yancey. Este es mi último gesto de bondad hacia ti. No sabía si lo entendía. Pero la luz en sus ojos se atenuó. De alguna manera, Chase apareció detrás de mí. Me rodeó la cintura con el brazo. Y su tono estaba lleno de burla. Yo me encargaré del cumpleaños de Nora. No te damos la bienvenida. Cuando Yancey vio la mano de Chase en mi cintura, el último destello de luz en sus ojos se apagó. Nunca pensé que debido al cambio en mi destino, la trayectoria operativa del mundo entero se estaba desarrollando en una dirección diferente. Quizás se trate del llamado efecto mariposa. Después de divorciarme de Yancey, él no volvió a salir con Annie. Porque Annie era su pareja y no quería divorciarse. Y desde que nos vimos en las Fuerzas Armadas de Canadá la última vez,
tuve la vaga sensación de que el estado mental de Annie no era normal. Poco después. De camino, Chase me recogió del trabajo. Me contó algo completamente distinto a lo que me había pasado en mi vida anterior. Annie quería divorciarse de su marido. Pero él la golpeó violentamente de nuevo. Durante el forcejeo, Annie empujó accidentalmente a su esposo por las escaleras. Se golpeó la cabeza contra el borde de las escaleras. Y murió en el acto. En el momento en que supe la noticia. Sentí como si me oprimieran el corazón. Apreté los puños con fuerza y pregunté tembloroso. ¿Acaso mi llegada cambió la trayectoria original del mundo? Chase me sujetó la mano con fuerza y me consoló con dulzura. No. El segundo año después de tu partida, Annie también fue a prisión por homicidio. Algunas de nuestras acciones podrían haber afectado temporalmente el progreso del mundo. Pero sus finales son iguales. Hice una pausa y dije con voz ronca, ¿y yo qué? ¿Lo haremos? ¿Estarás bien? Su ancha palma, sobre el dorso de mi mano, se entrelazó con mis dedos. Sí, sí. Si no, ¿para qué nos deja renacer Dios? Debe ser que tuvimos una vida tan dura en nuestra vida anterior que ni siquiera Dios pudo soportarla y nos dio la oportunidad de mentir de nuevo. Las palabras de Chase parecían palabras de consuelo. Pero me infundieron un coraje inexplicable. Pase lo que pase. Mientras la persona a mi lado sea él. Sea de vida o muerte. Ya no importa tanto. Pasaron 3 meses rápidamente. Y llegó mi cumpleaños. Chase empezó a estar ocupado desde temprano en la mañana. Se preparó un plato de fideos de la longevidad y me observó mientras lo terminaba todo. También pidió un pastel y flores. Y dejó de lado todo su trabajo y sus actividades sociales. Me dijo que me había organizado un itinerario para todo el día. Cuando salíamos, recibí un mensaje de Yancey para felicitarme por mi cumpleaños. Como era de esperar. Debería estar de viaje de negocios en otro lugar. Le enseñé el mensaje a Chase. Me tomó la mano. Ya le di el recordatorio. Sea cual sea el resultado. Es su propio destino y no tiene nada que ver con los demás. Aún así, Yancey murió en un accidente de coche el día de mi cumpleaños. Pero iba camino al hospital. Chocó contra un camión por cansancio al conducir. Porque nació el hijo de Annie. Hoy me enteré de que ese día, Yancey regresó a toda prisa a mi vida anterior. Annie estaba en el hospital esperando dar a luz. Todo tiene un final predestinado. No puedo controlar el destino de los demás. Pero aún quiero rezarle a Dios. Les deseo a mis seres queridos una vida sana y sin preocupaciones. Medio año después. La enfermedad de Summer estaba bien controlada. También me mudé de su pequeño apartamento y encontré un nuevo lugar donde vivir. El día que Chase me ayudó a mudarme. Había estado enfurruñado en silencio. Solo cuando le hice cosquillas en los firmes músculos de la cintura y el abdomen estuvo dispuesto a mirarme bien. ¿Por qué no vives conmigo? Le di un golpecito en el pecho con impotencia y miré sus definidos pectorales una y otra vez. Tengo miedo. A Chase se le subió la nuez. Y su voz estaba un poco ronca. ¿De qué tienes miedo? Dije en voz baja, me da miedo tener malos pensamientos sobre ti. Las comisuras de sus labios se curvaron. Se inclinó y me susurró al oído. No puedo desear nada mejor. La supuesta mudanza resultó bastante vacía. Chase se mudó con un montón de maletas y equipaje. Ocupando mi pequeño apartamento a la fuerza y negándome a irme. Miré con impotencia al hombre que se había apoderado de mi cama y no pude evitar reír. Bueno. Si es cohabitación. Que así sea. Fin del texto completo.